Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Estamos en la Reserva Natural Salud, un ambiente serrano. Las sierras de este ecosistema también se conforman con microambientes. El monte nativo, el matorral xerófilo, el pastizal, lugares con cerros, pedregal, suelos poco profundos. Trabajo con las cámaras trampa, es el fototrampeo. Ese tipo de monitoreos son los monitoreos que son importantes para una reserva, para saber qué es lo que está pasando. En el caso, por ejemplo, del Margay, ¿no? Sus manchas no son como nuestras huellas digitales, o sea, son únicas. Entonces nosotros a través de una foto podríamos identificar y, no sé, a través de eso podemos hacer una estimación de población. Tenemos una conservación de las áreas naturales y otra conservación que es de las áreas de uso público. Cada uno de los árboles además tiene en su fisonomía, en su estructura, datos de eventos naturales que han pasado, sequías, incendios, etc. Entonces son bien interesantes como fuente de información de cada uno de los individuos para poder conservar y también para aportar a otro de los pilares que es la educación ambiental. Que la experiencia en un espacio natural, ¿no? Un lugar silvestre, es lo que necesitamos para conservar. O sea, no solo es como el conocimiento científico, sino que también hay una parte humana que necesita de esa conexión. Continuamos en Empresarios, de acá estamos en diálogo con el economista José Licandro, que es analista independiente y consultor, es docente en la Universidad Católica del Uruguay y allí veníamos haciendo una puesta a punto, ¿no?, de cómo llegamos hasta aquí en lo que puede ser historia reciente, ¿no?, de alguna forma medidas que se han empezado a desarrollar en aquellos tiempos, estamos hablando de hace más de 25 años, a nivel nacional para de alguna forma, ver cómo llegamos hasta aquí en términos también de confianza, ¿no?, hacia lo que es la moneda local, el peso uruguayo y el dólar, ¿no? Allí quiere cerrar un poco el ítem del capítulo, un poco desde esos momentos en que se estaban desarrollando, se empezaron a desarrollar políticas para, de alguna forma, esto que se habla, ¿no?, cada tanto, de dolarizar la economía. O sea, medidas que tienden a desdolarizar se vienen tomando desde hace más de 30 años, ¿no? La principal medida, que es absolutamente necesaria, es volver a tener una moneda de calidad, porque el Uruguay se dolarizó porque a fines de la década de los 50, a principios de los 60 y hasta mediados de los 90, tuvimos una inflación anual promedio del 60%. No solo eso, en el sector financiero, en la década de los 60 y principios de los 70, había represión financiera. ¿Qué quiere decir? Que las tasas de interés estaban topeadas. La inflación en los 60 y las tasas de intereses por créditos estaban topeadas en 15, 20, 25%. Entonces te estaban regalando la plata. Claro. Y a los depositantes le estaban esquilmando la plata. Entonces eso fue lo que generó que el peso uruguayo perdiera sus cualidades. Se dice, cuando uno estudia economía monetaria, se dice, el dinero tiene tres propiedades. Es medio de cambio, es reserva de valor, o sea, sirve para ahorrar, y es unidad de cuenta. Medio de cambio y unidad de cuenta van de la mano. En los mercados se transan las cosas en moneda, porque si no tendríamos que vivir en el trueque. Entonces, cuando la moneda empieza a perder valor rápidamente, pierde su cualidad. Tengo que estar actualizando los precios cada 5 minutos. Entonces, y además si ahorro esa moneda, si hay 60% de inflación, yo el ejemplo que le ponía a los estudiantes, voy a sacar el sobre todo de que lo guardé en agosto del año pasado, lo saco y tengo un billete de 1.000 pesos. Ahora vale 400 porque había el 60% se me lo comió la inflación. Entonces ese billetito es de mala calidad, ¿no? Entonces, cuando pasan esas cosas, el peso pierde sus propiedades. Y entonces la gente, ¿qué hace naturalmente? Porque no es un fenómeno solo en Uruguay, ha sucedido en la mayor parte de los países que han tenido problemas de inflación crónica, como se le llama. Y bueno, la gente empieza a sustituir el dinero de mala calidad por uno de buena calidad.
¿Cuál era el dinero de buena calidad que estaba al alcance de la mano? El dólar. Porque Estados Unidos, a pesar de que ha tenido sus problemas, ha tenido siempre una moneda que es de buena calidad, que tiene baja inflación, que tiene una buena institucionalidad. Y bueno, eso hizo que la gente se pasara a los dólares. Y pasó a los dólares en estas tres propiedades. Sobre todo las cosas de alto valor se empezaron a comercializar en dólares. No solamente cosas que son transables, como un automóvil o un electrodoméstico, las propiedades, claro, que típicamente son no transables, o sea, dependen de las condiciones domésticas de oferta y demanda. También se empezaron a comercializar en dólares, a fijar los precios en dólares. Entonces, si yo quiero ahorrar para comprarme una casa, ¿ah? ¿En qué ahorro? ¿Cuál es la moneda nativa de ese mercado? El dólar. Ahora, ahí empiezan a surgir los problemas, ¿no? Y se dice que eso se transforma en un problema cultural, porque ya ahora todos nos acostumbramos a vivir en dólares. Aunque la inflación ahora en Uruguay sea relativamente baja, que es relativamente baja, debería ser lo más baja, pero es relativamente baja, todavía no está bien consolidada, no es fácil volver al peso. Hay que dar una manito para volver al peso. Lo voy a llevar ahora a reaccionar. Sí. Vamos a ver un video y ya volvemos. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. El premio por el esfuerzo de los uruguayos y las privaciones de tener ahorro se lo lleva Estados Unidos, que es el que obtiene retorno por este esfuerzo, porque cada 2, 3 dólares que el uruguayo ahorra en un banco en dólares, 2 se van a Estados Unidos. Cuando uno tiene pesos, enfrenta un poder adquisitivo estable porque los precios de la economía están mayormente en pesos, o aun cuando figuran en dólares se mueven con lo que pase con la inflación local. El uruguayo siempre nos dice, bueno, en realidad yo compro casa, las casas están en dólares. Medidas en dólares, las casas subieron por 4 en 20 años, subieron por 10 en 40 años. O sea que el dólar no ha sido una buena reserva de valor para comprar casas en Uruguay, no es una sorpresa, porque las casas se hacen en Uruguay con inflación uruguaya, entonces si uno hubiese ahorrado en UI, la pérdida de poder adquisitivo era 3 veces menor y hubiese sido capaz de comprar una casa 3 veces más grande. Bueno, allí escuchábamos a Guillermo Tolosa, que es el presidente del Banco Central del Uruguay. ¿Qué opina usted, José? Bien, yo tengo como sentimientos encontrados. A ver. ¿Cuál es el sentimiento favorable que tengo? Como te expliqué, creo que la dolarización es una mochila para el país. ¿Ah? Él explica una parte de esa mochila en esa entrevista que está haciendo con Pereira. ¿Por qué? Porque es cierto que cuando uno ahorra en dólares se está ahorrando en la moneda de otro país. Entonces, hay un mecanismo por el cual si yo deposito dólares en un banco, el banco tiene que hacer reservas en esa moneda, tiene que hacer encajes y hacer reservas líquidas, y al hacer eso compra títulos del gobierno de Estados Unidos. Y el Banco Central, cuando recibe esos depósitos de encaje, esas reservas internacionales, hace lo mismo, los pone a rendir en títulos de Estados Unidos. Ahí estamos financiando, es cierto, al gobierno de Estados Unidos. Pero antes de eso, los dólares hubo que comprarlos. Entonces, yo creo que hasta más relevante que eso, cuando nosotros, como uruguayos, precisamos para vivir, hacer nuestras transacciones, 100 dólares, tenemos que gastar 100 dólares. O sea, tenemos que ahorrar y exportar por 100 dólares de valor de mercado para obtener ese billetito de 100 dólares que después depositamos en el banco y que vuelve en algún sentido a financiar, como explicaba. Pero ese primer paso es carísimo. Si lo comparamos con ¿qué? Con tener nuestra propia moneda. Si nuestra moneda nunca hubiera sufrido la crisis que sufrió durante 50 años de inflación. Si el uruguayo para hacer sus transacciones utilizara un billete local, un billete, por ejemplo, de 2.000 pesos, ¿vos tenés idea de cuánto le cuesta al Banco Central de acá producir ese billete? No tengo idea. Bueno, tienen un costo irrisorio al lado de su valor de mercado. Eso cambia obviamente cada vez que hacen una licitación y compran nuevos billetes, pero porque no los producimos acá, se licitan y realmente se importan. Pero un billete de 2.000 dólares puede terminar saliendo, no sé, 5 pesos, 10 pesos.
De 2.000 pesos. Esa diferencia, uno de 2.000 pesos, por eso si el valor al mercado es 2.000, pero al Banco Central le cuesta producirlo nada. Esa diferencia de valor, que se llama señoriaje, haciendo versión a lo que hacían los señores feudales con sus vasallos, esa diferencia se la ahorra el Banco Central y se la ahorra el país. Ahora, si estamos viviendo en dólares, como el Banco Central no puede hacer ese chiste de emitir el billetito, lo hace la Reserva Federal, ahí le estamos pasando plata, no al gobierno de Estados Unidos, a la Reserva Federal. Le estamos pagando el señoriaje a la Reserva Federal. Y esto no es un tema solo de stock, es dinámico, porque como si las economías crecen, el dinero que se precisa más o menos crece al mismo ritmo que la economía, según otras variables. Entonces, todos los años tenemos que estar comprando dólares para sostener nuestro dinero transaccional. Entonces, esas cosas son un problema. Y además, plantear esto como que estamos financiando al gobierno de Estados Unidos, me parece que es de segundo orden. Lo importante es que nosotros no estamos aprovechando el ahorro que significa para el país emitir su propio dinero, en términos de señorías, es mucha plata. Imagínate que toda la base monetaria está arriba de los 12, lo voy a decir en dólares para que se entienda, el equivalente a 12.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Todo el dinero M1. Entonces, calcularle que todo eso, casi todo eso, si fuera todo pesos, si nosotros en vez de tener solo eso, que es poco, tuviéramos el doble, por ejemplo, estaríamos ahorrando algún puntito del PIB. Ahí. ¿No le gustó el tono? No, porque yo creo que el énfasis tiene que estar, no en si financiamos o no financiamos a Estados Unidos. El énfasis tiene que estar qué nos falta a nosotros para que el ciudadano uruguayo esté tranquilo y diga, yo puedo ahorrar en mi moneda, que es mi moneda, la de mi ingreso, y me puedo endeudar en mi moneda porque es la moneda de mi ingreso. Entonces, si eso no pasa, vamos a seguir pagando el señoriaje a la Reserva Federal y vamos a seguir desintermediando, porque eso él lo explicó ahí, pero capaz que lo puedo explicar yo de otra manera. De cada peso que se ahorra en el sistema bancario, todo eso significa otro peso que termina en crédito. Deducido los encajes, más o menos, otro peso que termina en crédito, que el crédito ayuda a financiar consumo, a financiar inversión. Ahora, de cada dólar que se ahorra, no. ¿Por qué? Porque para que esos dólares puedan ser prestados a alguien de manera razonable y no nos pase lo del 2002, quien tome el crédito tiene que tener ingresos en dólares, solo los exportadores. Si tú te fijas, hoy en día el crédito hipotecario está todo en UI. En dólares hay muy poquito y está bien, es sano eso. Uno de los grandes problemas de la crisis anterior es que los créditos hipotecarios también estaban en dólares y mucha gente perdió su casa porque no pudo pagar. Entonces, tenemos ese desafío. Ahora, ese desafío no pasa por convencer a la gente y además creo yo con algunos errores conceptuales, porque es cierto que el dólar ha perdido valor, pero no, lo dice como al pasar, no es con respecto al peso, es con respecto a la UI. Si vos lo comparás con el peso, yo hice cálculo hace poquito, justamente cuando se empezó a rediscutir este tema. En los últimos 20 años o 22 años, la inflación acumulada, o sea, la desvalorización del peso, fue 300%. Si yo tenía pesos en caja de ahorros, que la mayor parte de la gente tiene sus pesos en caja de ahorros o a la vista, en ese lapso perdí un 300% de poder adquisitivo. Si lo tenía en dólares, perdí menos de la mitad. ¿Por qué? Porque es cierto que el dólar perdió valor respecto de la UI, porque la inflación en dólares fue 140% contra 300, pero fue 140. Pero contra la UI. ¿Cómo se explica eso? Y hay una explicación sencilla. El dólar también tiene inflación. La UI no, porque la UI me protege de la inflación, de la nuestra. Entonces, si hay 300% de inflación, me la devuelve la UI. Ahora, el dólar me devuelve la inflación de Estados Unidos. Claro. Porque el dólar acá
a largo plazo siempre termina subiendo. ¿Dónde está uno de los pecados que yo creo que no se ha encarado bien hasta ahora? Muy bien, bajamos la inflación, tenemos un dígito, pero tenemos una meta de 4,5%. La inflación meta de Estados Unidos es 2%. La nuestra es más del doble, es 2 veces, casi media, la de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos competir como monedas contra una inflación o contra una moneda que tiene una meta de inflación de 2% o una que tiene 4,5%? ¿No? Entonces, por eso yo digo, antes de estarle pidiendo a la gente que se pase a pesos, lo que tenemos que hacer es terminar de estabilizar nuestra moneda y ponernos una meta de inflación de 2, de 3%, no más que eso. ¿Ah? Que es la meta además que en general tienen los países en vías de desarrollo o como se le llama con otros nombres, como Uruguay, que uno mira los que son exitosos. Porque hoy se habla de los niveles de inflación que tenemos como baja y como un logro, ¿no? Y nos pusimos nerviosos porque la inflación se había bajado un poco de 3, que duró un mes. ¿No? En vez de haber aprovechado esa circunstancia para decir, ¿vieron que se puede bajar la inflación? ¿Por qué no vamos a una meta más baja? Y entonces ahí sí competimos cabeza a cabeza con el dólar y con quien quiera. Y el otro cambio que hay que hacer es institucional, que un poco lo conversamos en el otro tramo con el tema de la superintendencia, que se aplica también a los bancos centrales y a la política monetaria, que es la autonomía del Banco Central. El Banco Central no tiene autonomía. Se determina su directorio políticamente, la mayoría por el gobierno de turno. Y por más que Tolosa haya dicho que él tiene, como se dice a veces en la jerga banco centralista, tiene independencia de facto, de hecho, lo importante no es eso, porque eso puede cambiar de un día para el otro. Lo importante es que la autonomía sea de derecho, de jure, como dicen los abogados. Entonces, y Uruguay tiene el trabajo pendiente ahí. Tenemos un banco central que no tiene autonomía política del gobierno de turno. No es que sea independiente y que hagan lo que se quiera. No, hay que rendir cuentas, etcétera, etcétera. Pero no es buen incentivo para el Banco Central estar dependiendo del gobierno de turno porque el gobierno está tentado a hacer cosas en el corto plazo que no necesariamente estén alineados con mantener la inflación baja y estable. Acaba de quedar este año, queda plasmado. O sea, nos preocupamos porque la inflación estaba muy baja. ¿No? Un banquero central que se preocupa porque la inflación está en 2,9 en vez de 4,5, o sea, ¿a quién preocupaba? Eso lo preocupaba el ministro de Economía porque había hecho sus proyecciones presupuestarias con una inflación de 4,5. Si queremos desdolarizar, primero lo primero. Y para llegar a tener una inflación de 2-3% y de manera estable y que la gente sepa que eso va a ser así, que el Banco Central realmente va a reaccionar cuando sea necesario para que las cosas funcionen, no tenemos que depender de un presidente del Banco Central que se llame fulano, mengano, sultano. Tenemos que tener una institucionalidad que la garantice. El contraejemplo es Estados Unidos. Tenemos a Trump insistiendo con que el Banco Central tiene que bajar la tasa de interés, y hasta puso una persona que supuestamente era de su confianza. Acaban de cambiar el presidente de la Fed, porque tocaba. Y entró el nuevo presidente de la Fed y dijo, no, las condiciones macroeconómicas y la inflación está un poco alta y no voy a bajar la tasa de interés. Y a Trump eso no le gusta. Hay una institucionalidad atrás que nosotros no tenemos. Eso es lo primero. Primero lo primero. Bien. Porque para tener una moneda, para que la gente se saque con peine fino que el dólar no le sirve, primero tengo que ofrecerle una estabilidad a largo plazo con el peso. Bien. Ese es creo que es mi punto. Bien, vamos a una pausa y lo voy a llevar a hacer alguna otra reacción y para ir cerrando este capítulo que por supuesto seguirá y seguiremos contando con usted. Estamos en diálogo con el economista José Licandro, que es analista independiente y consultor, es docente de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Allí qué materia está dando actualmente? Política económica. Justamente. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro.